Hey tú, tiene que haber sido un viaje largo. ¿Por qué no descansas un momento? El día de hoy te hablaré de la teoría del aprendizaje situado y sus principales exponentes, Jean Lavey y Etienne Wenger. Así que ponte cómodo. Jean Lavey es una antropóloga social. Gran parte de su trabajo de base etnográfica se concentra en la reconcepción del aprendizaje, viéndolo como un proceso social más que cognitivo, dándole foco a los estudiantes y a la vida cotidiana y viéndolo como una participación cambiante en una ya cambiante práctica. En 1968 completó su doctorado en antropología social en Harvard. Entre 1973 y 1978 estuvo en Liberia estudiando y apreciando a un grupo de sastres y sus técnicas. Es a partir de esto que comienza a desarrollar la idea de que el aprender y el saber tienen que ser entendidos como situados en las actividades y trayectorias de los aprendices. A lo largo de su carrera ha publicado múltiples trabajos como autora y coautora. Dentro de los más aclamados están Understanding Practice de 1993, Situate Learning de 1991 y Cognition in Practice de 1988, entre otros. Sus estudios de aprendizaje son reconocidos como una crítica significativa a la psicología educativa. En 1994 recibió el Sylvia Scribner Research Award. Este premio, asignado por The American Educational Research Association, reconoce su trabajo por haber influido significativamente en el pensamiento y la investigación en el campo del aprendizaje y la instrucción. Actualmente es profesora emérita en el Departamento de Geografía en la Universidad de California, Berkeley. Etienne Wenger Trainer nació en Suiza en 1952. Comenzó trabajando como profesor de francés en Hong Kong y luego en Denver. Sin embargo, se interesó en el uso de la computadora en la educación años más tarde. Obtuvo un título de grado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Ginebra, Suiza, en 1982, y luego hizo una maestría en Información y Ciencias Computacionales en la Universidad de California, Irvine, en 1984, y un doctorado en la misma área y universidad en 1990. En 1987 se unió al Instituto de Investigación del Aprendizaje, en donde comenzó a trabajar con la antropóloga Jean Lavey, en el desarrollo de una nueva teoría del aprendizaje centrada en el concepto de la comunidad de la práctica. Se le considera uno de los líderes en el campo social de la teoría del aprendizaje, comunidades de práctica y su aplicación a las organizaciones. Ha escrito y coescrito varios artículos y libros acerca del tema, incluyendo Situate Learning junto a Lavey, en donde se acuñó el término comunidades de práctica. Entre sus obras se encuentran también Communities of Practice, Cultivating Communities of Practice y Digital Habits. Su trabajo ha influenciado a la teoría y la práctica en un amplio campo de disciplinas. Desde 1997 ha estado trabajando con organizaciones para desarrollar e implementar el aprendizaje social y estrategias basadas en comunidades de práctica. Ahora pasaremos a ver algunos antecedentes de esta teoría. La teoría del aprendizaje situado es relativamente joven en comparación a las otras teorías del aprendizaje. Fue desarrollada a finales de la década de los 80 y a principios de los 90. Para comprender el contexto en que surge, necesariamente debemos remarcar la importancia que tuvieron teorías previas como el constructivismo. Vygotsky fue uno de los mayores referentes del constructivismo de orientación sociocultural. También la teoría del aprendizaje social de Bandura y el trabajo de John Dewey. Con esto como base, nace la teoría del aprendizaje situado, oponiéndose a la idea de que el conocimiento se desarrolla de forma individual e independiente, postulados típicos de teorías cognitivistas, y poniendo el énfasis en la interacción social. Jean Lavey y Etienne Wenger fueron pioneros en la teoría del aprendizaje situado y fueron también quienes primero presentaron el término comunidades de práctica. En base a distintas observaciones defendieron la idea de que aprender está situado en ciertas formas de participación social. Una de estas es la anteriormente mencionada experiencia de Lavey estudiando a un grupo de sastres en Liberia. Es aquí en donde se forma la idea de que el aprendizaje es un tema de participación periférica legítima. Analizando cómo los sastres aprendían y adquirían habilidades, llegó a la conclusión de que estos participaban en un patrón estructurado común de experiencias de aprendizaje, sin recibir enseñanza, dar exámenes ni reducirse a copistas automáticos de las tareas cotidianas de un sastre, y se convertían, con pocas excepciones, en diestros y respetados maestros sastres. Y notando cómo aprendían y adquirían habilidades sin necesariamente ser enseñados, sin rendir exámenes ni copiando las acciones de otros, sino al contrario. Lavey también trabajó con la aritmética y con las habilidades matemáticas que se utilizan en la cotidianidad. Ella y sus alumnos demostraron cómo es que la mayoría de las personas que dicen que no son capaces de hacer matemáticas se refieren a que no pueden hacer operaciones aritméticas y a que tienen malos resultados en pruebas escolares, pero que si se lleva a la misma persona a su cotidianidad, se les ve ocupando aquellas herramientas en situaciones diarias como lo son las compras en el supermercado, la sastrería, el hacer una dieta, entre otras.
Muchos estudios de autores posteriores han salido de esta observación, y la E incluso escribió acerca del asunto: Cognition in Practice, Mind in Mathematics and Culture in Everyday Life, y Arithmetic as a Tool for Investigation Relations Between Culture and Cognition, entre otros. En 1991, Jane Lavey y Etienne Wenger publicaron El aprendizaje situado, participación periférica legítima. En este libro se propone el modelo de aprendizaje situado y comunidad de prácticas. Conceptos claves de su línea de trabajo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje situado? Es definido como una metodología que trabaja con el contexto sociocultural como elemento clave en la adquisición de habilidades y conocimiento. El aprendizaje se obtiene mediante el trabajo y el diálogo con otros dentro del mismo contexto. Asimismo, se obtiene este conocimiento de la reflexión sobre las experiencias, además de la exploración de los significados del contexto mismo. La pertenencia y la participación son requisitos obligatorios para la obtención de conocimientos, puesto que aprender es una experiencia social que se enriquece con la participación en las prácticas sociales compartidas. La participación, elemental en esta teoría, se define como un intercambio de ideas, y en donde la solución de problemas y el compromiso toman acción. La teoría del aprendizaje situado sugiere que el aprendizaje se basa en la interacción social y el conocimiento debe presentarse en un contexto auténtico. El hablar de un contexto nos permite situarnos en un tiempo, lugar y situación determinada, dentro de un ambiente social, psicológico y material. Esto permite examinar las experiencias del aprendizaje bajo un marco determinado. Para que este contexto sea auténtico, quiere decir que lo que se está siendo enseñado debe estar alineado con la comunidad de práctica del estudiante. Pero, ¿qué es una comunidad de práctica? Una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema y que profundizan su conocimiento y pericia en esta a través de una interacción continua. Estas poseen un carácter informal y tienden a organizarse ellas mismas según sus agendas y metas, eligiendo a la vez sus líderes y representantes. En pocas palabras, una comunidad de práctica es una situación en donde los participantes comparten una identidad y metas en común. Otro concepto importante que Leib y Wenger introdujeron es la participación periférica legítima. Teniendo en cuenta que bajo las comunidades de práctica el aprendizaje es un proceso social, los distintos participantes pueden tener diferentes niveles de conocimiento dependiendo de cuánto tiempo lleven y dónde se encuentren dentro del grupo. La participación periférica legítima es definida como un fenómeno que sugiere que los miembros más novatos de la comunidad eventualmente se desarrollarán en miembros más experimentados del proyecto, lo que ocurre por relación mentor-aprendiz, que surge entre los miembros antiguos y los más nuevos respectivamente. Esto permite que el novato observe directamente la práctica de los maestros, favoreciendo así su crecimiento. Por otro lado, cuando un novato es separado de los veteranos, poseerá menos accesos a sus herramientas y a la comunidad. Características de la teoría del aprendizaje. En el aprendizaje situado se destaca la importancia de la actividad, el contexto, la cultura, la mediación, la construcción conjunta de significados y los mecanismos de participación guiada. Según Penagos, sus principales características son que ve el aprendizaje como una experiencia social, que se fortalece con la interacción con otros, se comparten recursos y prácticas, que se considera el lenguaje como una herramienta mediadora. Al ser el conocimiento contextual, está influenciado por actividad, agentes y elementos del entorno y la cultura en donde está inserto. La enseñanza debe centrarse en prácticas educativas auténticas, esto es, actividades sociales con relevancia cultural y prácticas compartidas. La mediación es un concepto muy importante, ya que hay una construcción conjunta de saberes, es como una negociación. Esta estrategia promueve la cooperación y la colaboración. A través de los procesos culturales, los alumnos tienen una forma de apropiar las herramientas del aprendizaje. Metodología. La teoría del aprendizaje situado consta de una metodología de 4 pasos fundamentales, según Hernández y Díaz. En primer lugar está el partir de la realidad. Esto significa partir de las experiencias cotidianas y significativas para el alumno. Al utilizar la vida real como un insumo de educación, el aprendiz podrá incorporar, reconocer y conectar la vida con la educación. El segundo paso es el análisis y la reflexión. En este paso se pretende que el aprendiz se informe, lea e investigue para estimular la capacidad cognitiva, sin embargo siempre vinculados con el paso anterior, tener como punto de inicio la realidad. El objetivo es internalizar el conocimiento no por memoria, sino de forma conjugada con la cotidianidad de los estudiantes. El siguiente paso es resolver en común. En este paso se espera que los aprendices ejerciten la experiencia de la vida y los contenidos en una práctica en donde puedan demostrar sus conocimientos aplicados en un caso. Este paso es de suma importancia, pues además de confirmar los pasos anteriores, se ponen a prueba competencias sociales, como la comunicación, la colaboración, entre otros. Y por último, como cuarto paso, comunicar y transferir, en donde se socializa el aprendizaje logrado, es decir, se refuerza el conocimiento adquirido.
Impacto de la teoría en el ámbito educativo, organizacional o en las personas. La teoría del aprendizaje situado ha impactado diversas áreas. En el ámbito educativo ha cambiado la forma en la que se ve el aprendizaje y por ende ha cambiado la forma en la que los docentes o instituciones enseñan, pasando de una mera exposición con el objetivo de que los alumnos memoricen la información a una lección basada en tareas que tengan un significado en la cotidianidad del aprendiz y por ende genera un compromiso. Esto no solo es a nivel secundario, sino que también llega a las universidades y los centros de formación técnica, en donde hay una constante supervisión y cuidado, siendo la práctica constante el principal método de enseñanza. Otra área que se ha visto impactada por esta teoría es el de las clases en línea. El aprendizaje situado juega un importante papel en la educación electrónica y en las interacciones que ahí ocurren. Como ya ha sido mencionado, las personas necesitan de un entorno práctico para aprender. La tecnología permite tener un entorno práctico a través de una computadora. La interacción entre individuos podría verse facilitada y los estudiantes podrían tener en casa la oportunidad de aprender. Los aprendices podrían participar, interactuar y compartir sus ideas, desarrollando no solo habilidades sociales, sino también cognitivas. Podemos ver también el impacto de la teoría del aprendizaje situado en lugares como talleres de cocina o talleres de jardinería, en donde las clases no son teóricas, sino que prácticas, en juegos de roles o simulaciones, en viajes a terreno que involucran excavaciones arqueológicas, en donde los participantes pueden observar y practicar, en los trabajos, en especial en los puestos de internos o en la educación cooperativa. Por último, en el ámbito social también se ven los efectos, pues al ser una técnica que permite el desarrollo de competencias sociales, como la comunicación y cooperación, no solo aumenta las habilidades interpersonales de los individuos involucrados, sino que también genera un sentimiento de comunidad e incluso puede tener un efecto en la identidad de las personas. Ahora pasaremos a ver las principales discusiones, implicancias y líneas vigentes de esta teoría. Las implicancias de la teoría del aprendizaje situado son significativas, pues logró transformar la forma en la que se ve el proceso de aprendizaje. Esto significó también cambiar la forma en la que se ve el rol del docente y el rol del aprendiz. Es interesante ver la dinámica que tienen estos dos papeles en esta teoría, que es donde se ve el aprendizaje como una mediación, pues pone énfasis en cómo se construyen significados en conjunto y cómo ambos participantes se influencian y por ende terminan aprendiendo. Según Hernández, el rol del aprendiz es activo, pues es el responsable de participar y colaborar para adquirir conocimiento. El rol del docente, por otro lado, es de mediador entre el conocimiento y el alumno. Debe saber las necesidades del alumno, los intereses, expectativas y condiciones para buscar estrategias adecuadas y reales para contribuir al conocimiento del aprendiz. Otra implicancia de esta teoría es que ha inspirado una serie de reformas educativas. La educación impartida en las salas de clase muchas veces está desconectada del contexto del mundo real. El conocimiento se centra en el contexto del salón de clase en vez del contexto en el que el conocimiento fue creado. Esta teoría entonces destaca la importancia de ofrecer espacios formativos diferentes a los tradicionales entornos de formación. Ve el aprendizaje como una actividad que se puede dar en espacios de ocio, en el lugar del trabajo o a través de redes sociales, por lo que ha fomentado una facilitación de espacios tanto presenciales como virtuales que permitan la interacción y el trabajo colaborativo. Ahora pasaremos a ver las principales críticas y discusiones sobre esta teoría. Fuller y colaboradores plantean que si bien reconocen que el trabajo de la Wenger provee un importante marco teórico para el estudio del aprendizaje en el trabajo, este presenta limitaciones al ser aplicadas a los centros laborales contemporáneos que se desarrollan en sociedades industriales avanzadas o también en las conocidas sociedades postindustriales. Esto debido a que consideran que estos contextos complejos inciden en el aprendizaje de los empleados, presentando oportunidades y barreras. A su vez se refiere al concepto de aprendizaje periférico legítimo, diciendo que este no se refiere mucho acerca del proceso del aprendizaje sistemático a los empleados dado por la experiencia. En otros trabajos, Fuller y Unwin se refieren a la popularidad de esta teoría como un arma de doble filo, ya que la teoría del aprendizaje situado se refiere a los lugares de trabajo como escenarios importantes para el aprendizaje, pero a su vez, por otro lado, plantea que referirse al aprendizaje como situado tiene como consecuencia confinar a los trabajadores a un lugar específico. Fuller y Unwin también hacen una crítica a esta teoría, planteando que no posee mucho énfasis en las formas de factores organizaciones, como la estructura, la historia o la cultura, se relacionan con el aprendizaje que se desarrolla en el trabajo. Eggenstrom igualmente desarrolla una postura crítica a los conceptos de comunidad de práctica y aprendizaje situado, y postula que la idea de comunidades de práctica es una entidad local bien delimitada con límites y membresía clara, posee un único dentro de destreza suprema y autoridad y se caracteriza por el movimiento centrípedo de la periferia hacia el centro, de una participación marginal a una legítima. Además dice que el concepto es una manera ahistórica de referirse a las comunidades de trabajo. Bueno, creo que es hora de que sigas con tu camino. Hasta pronto.